Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Europa acaba de responder a Donald Trump y escala la guerra comercial. Desde hoy Estados Unidos aplica aranceles del 25% para el aluminio y el acero y eso afecta a los productos europeos. Hace un par de horas la Comisión Europea ha enviado un comunicado en el que anuncia que va a tomar lo que llama contramedidas. Se da unas semanas para decidir qué medidas serán, pero ya anticipan que serán por un valor de 26.000 millones de euros. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, sí. En su comunicado la Comisión Europea responde a Trump con gravámenes que va a aplicar a partir de abril y que va a encarecer prácticamente todo lo que compramos en Estados Unidos. Esos productos incluyen, primero, bienes industriales, acero, aluminio y además una larga lista de textiles, cuero, electrodomésticos, plásticos, madera. Es el primero de los bloques que sanciona la Unión Europea. El segundo, productos agrícolas, pollo, carne, huevos, leche, azúcar, vegetales, todo eso cuando se compre de Estados Unidos también se va a gravar un 25% más. Todo será más caro a partir del próximo día 12. Se da un mes para su aplicación. La Comisión Europea dice esto es una respuesta proporcionada a las amenazas y a los impuestos que Washington está cobrando a los productos europeos y que han entrado en vigor esta misma mañana. Así que lo que tenemos es una guerra arancelaria que acaba de llegar a costas europeas y que tiene ya respuesta europea. Una respuesta de calibre. Ángels, en la pasada legislatura de Trump fueron 7.000 millones los que la Unión Europea gravó. En esta, en solo un mes de Trump, esto vale ya 26.000 millones de castigo. Luego seguimos, Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Hay otra noticia de última hora porque Rusia acaba de responder a la oferta de Ucrania dispuesta a aceptar los 30 días de tregua que han propuesto los Estados Unidos. Dice el ministro de Exteriores Lavrov que su posición no la van a fijar en el extranjero y que serán ellos los que decidan las condiciones de un alto el fuego. Así, por el momento, Zelensky cede, Trump aprieta y Putin pone pegas, al menos por el momento. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Rusia parece, por tanto, querer ganar tiempo en esta primera respuesta que acabamos de conocer hace poco más de media hora, mientras Trump ha devuelto a Zelensky lo que le había quitado, o sea, la ayuda militar y el acceso a la información de inteligencia de Estados Unidos. La duda es hasta dónde va a estar dispuesto a llegar Donald Trump para presionar a Putin porque prevé hablar con él esta misma semana. Lo último que ha dicho Trump es que ahora le toca a Rusia aceptar su propuesta porque, y esto es textual, hacen falta dos para bailar un tango. Ucrania es en todo caso la muestra de cómo Donald Trump ha decidido cambiar las reglas del mundo, no solo por los aranceles que ahora nos contaba Ruiz, sino por esto de Ucrania, porque se ha acercado a Putin, al que ahora presiona, ha despreciado a Europa, a la que ha abocado a un rearme inédito, y ha humillado a Zelensky, al que ahora se abre a invitar otra vez a la Casa Blanca. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así que nos vamos en directo hasta Moscú. Javier González Cuesta, buenos días. Buenos días. Javier, porque ahí está lo último con la respuesta del ministro de Exteriores que advierte de que Rusia no va a dejar que Estados Unidos le trace la hoja de ruta. En Moscú marcan distancias de momento respecto a la propuesta de tregua. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, ha enfatizado en una entrevista que la posición de Rusia no se forma en el extranjero, gracias a los acuerdos de otras partes, sino que se forma dentro de la Federación de Rusia. Y el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también ha concedido otra entrevista a unos blogueros estadounidenses en la que ha reiterado que cualquier propuesta sobre Ucrania debe centrarse en erradicar las causas profundas del conflicto, no ser algo temporal. Otros políticos rusos han criticado la propuesta de tregua también. El diputado y general Víctor Sobolev ha declarado que Rusia no aceptará porque es una propuesta inaceptable, ya que solo permitiría a Ucrania rearmarse y reagruparse. Y el vicepresidente del Consejo de la Federación, el Senado ruso, Konstantin Kosachev, ha manifestado que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe realizarse en términos rusos, no estadounidenses. Hasta luego, Javier. Gracias. Hasta luego. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Vamos a recordar exactamente qué es lo que han acordado Ucrania y Estados Unidos en las conversaciones que han tenido en Arabia Saudí, porque a cambio de la tregua, Washington vuelve a dar a Kiev la ayuda militar y la información que le habían vetado.
Sí, a cambio de la tregua y de firmar finalmente el acuerdo que permitirá a Estados Unidos explotar los recursos minerales ucranianos. Ese armamento bloqueado por los americanos en Polonia volverá a entrar en Ucrania y sus servicios de inteligencia darán de nuevo asistencia inmediata al ejército de Kiev. Se trata de una propuesta del alto el fuego, así lo definía Trump en los jardines de la Casa Blanca. Alto el fuego total que, de aprobarlo Moscú, podría ser la primera tregua en el frente después de 1.112 días de intercambio constante de ataques. Antes de la reunión de Jeddah, Zelensky había propuesto ese cese de las hostilidades por aire y por mar, pero él mismo explicaba anoche que está dispuesto a dar el paso inmediato y establecer un alto al fuego completo durante 30 días, detallando que no solo es con respecto a los misiles, drones y bombas, no solo en el Mar Negro, sino también a lo largo de toda la línea de frente. Dice Zelensky que Ucrania está lista para la paz y que Rusia debe demostrar ahora su voluntad de poner fin a la guerra o continuarla. De momento, Rusia ha respondido esta noche al mayor ataque ucraniano con drones sobre suelo ruso, con el lanzamiento de misiles sobre Odessa, alcanzando un barco y matando a 4 de sus tripulantes. Nico, gracias. Hasta luego. Estados Unidos presionó para la tregua en Gaza bajo sus condiciones. Ya contó Trump sus planes para convertir la franja en un resort. Y ahora negocia en Ucrania para imponer también sus condiciones, que tienen que ver con los minerales que hay en ese país. Y en ese camino, la Casa Blanca ha puesto distancias con Europa, que está empezando una operación de rearme sin precedentes. Quien la lidera es, sobre todo, Emmanuel Macron, desde el Palacio del Elíseo de París, que ayer convocó allí en la capital francesa a los jefes de los ejércitos europeos y a sus socios de Europa, y que hoy convoca otra reunión con los ministros de defensa de varios países. Hay noticia en ese encuentro porque así como España participó en la cita de ayer, Francia ha excluido hoy de esa reunión a la ministra española. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángels. Macron, que recibió a Pedro Sánchez en la primera cumbre que convocó en el Elíseo, deja fuera esta vez a Margarita Robles de ese núcleo político al que ha convocado hoy. Sí, la ministra de Defensa estará hoy en Francia, pero no en esa minicumbre convocada por Macron con los ministros de Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia. Robles estará en Estrasburgo visitando por su cuenta el cuartel general del Eurocuerpo, mientras este selecto grupo de socios europeos debate sobre el rearme de Europa y la presencia de tropas en suelo ucraniano. Una reunión a nivel político a la que España no ha sido invitada. Sí lo estuvo ayer. España, a través del GEMAT, reiteró la posición española. Sigue siendo prematuro hablar de enviar tropas a suelo ucraniano. En el gobierno creen que hay que ser prudente, respetan las iniciativas de otros países, pero entienden que ahora mismo hablar de enviar tropas a Ucrania puede acabar distorsionando e incluso perjudicando el objetivo prioritario, es decir, conseguir y sumar esfuerzos para una paz justa que debe fraguarse, nos dicen, paso a paso. Maño, seguimos en el abierto. Gracias. Un abrazo. Veremos si el ministro Álvarez dice hoy algo de eso durante su comparecencia en el Congreso para explicar la posición española ante el rearme de Europa y la guerra de Ucrania. Hoy habla Álvarez en la Cámara y mañana será Pedro Sánchez quien converse con todos los partidos, salvo con Vox. Ayer se reunió con la vicepresidenta segunda, con Yolanda Díaz, para tratar de acercar posturas entre el PSOE y Sumar. Los socialistas recurren a un argumento que repiten desde el principio. Dicen que el aumento del gasto militar al 2% del PIB no va a ser a costa del gasto social. Esta es la explicación que dan en el PSOE. Izquierda Unida y los comunes, en cambio, rechazan incrementar el gasto en defensa. Y por completar el relato de todas las cosas que han cambiado con Trump, bajo su sombra se han celebrado las elecciones en Groenlandia, que es la isla danesa que quiere comprar y donde ha ganado, como se esperaba, el independentismo. Tras la celebración en el Partido Demócrata, que ha ganado las elecciones con el 30% del voto, habla de una hoja de ruta para separarse de Dinamarca. En segunda posición han quedado los representantes del Partido Centrista, también independentista, aunque quieren una salida más rápida todavía de Dinamarca. Gana pues el independentismo después de que estos días lo haya impulsado Trump en un intento de anexionarse ese territorio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Los reyes Felipe y Leticia van a volver hoy a Valencia para reunirse con empresarios y con asociaciones sociales a las que preguntarán cómo va la reconstrucción de los pueblos afectados por la Dana. Habló ayer un empresario, Juan Roch, en la presentación de los beneficios de Mercadona. Lo que más tenemos que analizarnos como sociedad es qué pasó después del día 30. O sea, después del 29, el 30, ¿qué pasó? Lo primero, que 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Los 4 primeros días fueron nefastos. Lo que más nos vimos, el 1 millón de españoles, es desamparados. Roch pone el foco en eso, en el desamparo que vivieron los vecinos los días siguientes a la Dana, aunque en este momento la realidad es que el foco está puesto en lo que sucedió
aquel día concreto, no los siguientes, el 29, que fue cuando murieron las víctimas. Al menos en eso se centra la investigación de la jueza de Catarroja, que quiere saber por qué llegó tan tarde una alerta que podría haber evitado tantas muertes. La magistrada ha recordado que la competencia era autonómica, ha constatado que la Generalitat tuvo información de sobras como para reaccionar y ha imputado a la exconsellera Pradas y a su número 2. Aún así, el gobierno valenciano insiste en la tesis del apagón, por mucho que haya sido desacreditada por la jueza. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La portavoz del Consell, Susana Camarero, mostraba su respeto absoluto a la instrucción judicial y aunque rechazaba opinar sobre el proceso porque está en una fase inicial, sí que se ratifica en su argumento. El día de la Dana hubo una evidente falta de información por parte de las agencias estatales que a su juicio fallaron en la prevención al no haber hecho las obras en el Barranco del Pollo, en la previsión meteorológica y en la información. Las 2 horas y media de silencio respecto a la crecida del caudal del Barranco del Pollo creo que está reconocida por todo el mundo y por lo tanto mantengo que hay una evidente falta de información y fallos en las agencias estatales que dependen del Gobierno de España. Y sobre que solo se haya imputado a los responsables de emergencias y no a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Camarero responde que ya veremos a quién acaba imputando la jueza, porque hay asociaciones de damnificados que han anunciado que estudian recurrir el auto en esa parte. Por cierto, Ana, que han dicho los socialistas que llegados a este punto hoy mismo van a presentar un plan B, pero descartan que eso sea una moción de censura, que estaría abocada al fracaso. Sí, porque para que prospere les Corts Valencianes los números no dan, así que no atienden la petición reiterada de Compromís, pero sí que moverán ficha. Esta tarde la secretaria general, Diana Morán, reúne a la dirección de su partido, también a los alcaldes, alcaldesas y los ediles de las localidades damnificadas por la Dana y el grupo parlamentario. Presentará una alternativa para la Comunitat Valenciana para que el presidente de la Generalitat no siga al frente del Ejecutivo Autonómico tras su gestión de la Dana, que ha causado ya 228 víctimas mortales, 3 de ellas aún desaparecidas, y ha dejado miles de damnificados. Es relevante la portada de esta mañana del diario ABC. Llevan a su primera una foto a toda plana del presidente valenciano Carlos Mazón y su editorial, que tiene este título: Mazón debe irse ya. La investigación judicial, dice ABC, ofrece conclusiones que evidencian la pésima gestión de la Generalitat en la catástrofe de la Dana. Imagen a toda plana en la primera de ABC de esta mañana. Para Génova, en la dirección del PP, en cambio, las cosas no han cambiado mucho. No han cambiado nada, decía Miguel Tellado. El auto judicial deja a Carlos Mazón en la misma posición en la que estaba porque, como sabe, no le afecta. Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat, está volcado en la recuperación. A mí me gustaría que en esa tarea de recuperación el Gobierno de España le acompañase y que yo sepa, Carlos Mazón no está citado a declarar y por lo tanto es una decisión que solo a él le compete, ¿no? En el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, hoy declaran 2 ex altos cargos del gobierno. Lo hacen la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ahora número 2 de Óscar López en el PSOE de Madrid, y que se intercambió los WhatsApp sobre el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, que luego Juan Lobato llevó al notario. Declara, por tanto, Sánchez Acera, y declara también como testigo, quien fue secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Les ha citado a ambos el juez del Supremo, Ángel Hurtado, a petición de manos limpias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Comisión Europea admite que los países de la Unión puedan enviar a terceros países a personas migrantes sobre las que haya una orden de devolución. En mitad del auge de los partidos de extrema derecha, la Comisión endurece las políticas migratorias. Bruselas, Enrique García Pozo. Sí, el Ejecutivo Comunitario asume las tesis más duras contra la migración irregular y parte de una premisa clara. No es sostenible tener en suelo europeo a los migrantes a los que se les rechaza el asilo. Y esto no es aceptable para los europeos. Nuestra sociedad no puede ni quiere tolerarlo, defendía el austriaco Magnus Brunner del Partido Popular, que ha presentado una batería de medidas para agilizar las devoluciones, una euroorden de expulsión para que un país pueda expulsar a un migrante al que se le haya rechazado el asilo en otro país europeo, o sancionar a aquellos que no cooperen con las autoridades, y si existe riesgo de fuga podrán ser internados hasta 24 meses. La Comisión propone un segundo elemento, los centros de deportación en terceros países extracomunitarios. La Comisión sienta de esta forma las bases para que un Estado pueda impulsar un centro de este tipo en otro país siempre que tenga un acuerdo de bilateralidad, aunque la persona que sea trasladada no tenga ningún vínculo con ese país, aunque no podrán enviar ni a menores ni a familias enteras, y la Comisión exigirá que esos centros garanticen el respeto de los derechos humanos. Quien ahora es presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue el primer ministro que tuvo que dimitir en Portugal por un presunto caso de corrupción que luego desmontó un tribunal de ese país. O sea, un caso que al final no fue.
El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Costa renunció y después de las elecciones empezó a gobernar en Portugal el conservador Luís Montenegro, envuelto ahora en una polémica sobre los negocios familiares. Bueno, pues ayer Montenegro se sometió a una cuestión de confianza y la perdió, por lo que Portugal se encamina a unas nuevas elecciones. Corresponsal Brais Suárez. Pues sí, serían las terceras elecciones legislativas en solo 3 años. El presidente de la República todavía tiene que reunirse a lo largo de hoy con los partidos políticos y el Consejo de Estado para evaluar si nombra otro primer ministro o si convoca elecciones. Se prevé que lo anuncie esta semana, pero todo indica que el futuro de Portugal pasa por las urnas, ya que el conservador Luís Montenegro, enfangado en una serie de sospechas de conducta y en torno a una empresa familiar, no pretende dejar el liderazgo de su partido. De hecho, los últimos días, y en especial en la sesión de ayer, emanan ya un aire de campaña electoral con todas las formaciones acusándose entre sí por esta crisis política. Dimite el gobierno, que deposita en el electorado la responsabilidad de emitir un juicio sobre los hechos. Y aquí en España la escasez de oferta de vivienda nueva, unida a una demanda que no deja de crecer, lleva a los precios a niveles inaccesibles para rentas medias. Eso dice un estudio que recoge que para pagar una casa, una familia media tiene que destinar la mitad de todos sus ingresos. Pablo Anzola. La construcción sigue siendo limitada, la demanda se mantiene al alza por la llegada de extranjeros y turistas y eso está trasladando la tensión de precios especialmente a la vivienda nueva. Esta es una de las conclusiones del último informe que ha presentado TINSA y que refleja que las viviendas a estrenar están comenzando a ser ya prácticamente inaccesibles para los hogares de clase media. Cristina Arias es su directora de estudios. La vivienda nueva acaba quedando relegada un poco a unas rentas más altas de extranjeros o de entidades jurídicas o, sencillamente rentas medias más altas que buscan otro tipo de producto residencial. El informe recoge, de hecho, que la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda nueva se sitúa ya en el 49% del salario frente al 36% que exige la de segunda mano. Los promotores apuntan a la falta de suelo como raíz de este problema que dicen, de no solucionarse, agravará la crisis de vivienda. Y en 10 minutos el abierto. Para comentar estas últimas horas que tenemos esta mañana, como la respuesta de Europa a los aranceles de Trump, contaremos con Víctor Lapuente, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.